Amados hermanos y amigos del Grupo Eficaz en la Palabra y amigos que nos escuchan a través de este audio, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Paz a vosotros. Hermanos, qué dicha y qué bendición saber que el Señor hasta aquí nos sigue bendiciendo y tiene misericordia, que nos da la oportunidad de poder escuchar su palabra. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema acerca de Jacob, que a través de José, ¿verdad?, que recibe a su familia en Egipto. Hay una expresión que viene en el texto bíblico, cómo asegurarse que hacemos la voluntad de Dios. Ese es el título del tema, cómo asegurarse que hacemos la voluntad de Dios. Y bueno, la base bíblica, hermanos, está en Génesis capítulo 46, versículo 1 al 27. Si usted va manejando, le pido que escuche. Si usted está en casa, abra su Biblia en Génesis capítulo 46, versículo 1 al 27. Dice de la siguiente manera, en la nueva versión viviente, que dice: entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión, y Jacob lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él, junto con los pequeños y las esposas, en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos, nietos, hijas, nietas. Se fue con todos sus descendientes. Entonces los hombres de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob, que fueron a Egipto: Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares y Sera. Aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán, los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub y Simrón. Los hijos de Zabulón fueron Sered, Elón y Jalel. Entonces fueron los hijos de Lea y Jacob, que nacieron en Padán Aram. Además de su hija Dina, los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Sefón, Agi, Suin, Esbón, Eri, Arodí y Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isua, Isui y Bería. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel. Entonces fueron los hijos de Silpá, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Silpá fueron 16. Los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José que nacieron en la tierra de Egipto fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ros, Mufín, Jupín y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Husín. Los hijos de Neftalí fueron Jasel, Juni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilhá, la sierva de Raquel, que recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bilhá fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que permanecieron con él a Egipto, sin contar a las esposas de sus hijos,
fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total habían 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. Y bueno, hermanos, ese es el relato bíblico acerca de nuestro texto base. Fíjense, hermanos, el presente texto nos muestra la respuesta de cómo asegurarnos, es decir, tener la certeza o la fe de la decisión que tomamos en cuanto a la voluntad de Dios. El pasaje nos indica o estriba en la voluntad de Dios y también presenta ciertos elementos. Como primer aspecto, nos indica que hacemos la voluntad de Dios cuando escuchamos la voz de Dios, pues Dios no es un Dios improvisado o de plan B, C o D. En el versículo 1 nos dice que para hacer la voluntad de Dios hay que escuchar la voz de Dios para saber si su voluntad es correcta, y al mismo momento también exige una obediencia, pero no una obediencia a ciegas, sino una obediencia sumida en la esperanza en los planes de Dios. Y es que lo que viene es mejor. Es por eso que nos lleva a reflexionar acerca de cómo asegurarse que hacemos la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, hay una pregunta anterior. ¿Cuánto nos cuesta dejar atrás nuestra vida o nuestras costumbres, nuestros malos hábitos, nuestras joyas, nuestras cosas materiales para obedecer a Dios? Cuando Israel o Jacob, antes, ¿verdad? Jacob antes, cuando Israel recibió el llamado de Dios, lo que hizo Israel, hermanos, dice en el verso 1, que dice que él partió con todo lo que tenía. En versículos más adelante, del versículo 5 al 27, habla de su familia y de todas las cosas que se llevan, como también toda su parentela. Va resumiendo cada uno de los descendientes de sus hijos, y que al final dice eran 70. Lo sensacional de este pasaje es que cuando Dios le revela a Israel su plan, no hay duda de que lo que viene por delante es mejor. Y eso le llena de fe a Israel, porque inmediatamente él actúa. Y es en el verso 1 comienza con un verbo: partir, salir, arrancar. Es decir, una acción, moverse a actuar. Y eso es lo que hace Israel. Por eso, hermanos, este actuar nos indica el siguiente elemento. Hacia la búsqueda de la voluntad de Dios, tenemos que ir a un encuentro con Él para poder recibir su guianza. Nos dice que de Canaán fue a Beerseba, y Beerseba se encontraba a 108 kilómetros al sur de Canaán, hacia Egipto. Dice que allí acampó con el propósito de hacer sacrificio, pero sobre todo dice de adoración, es decir, de encontrarse con el Dios de Abraham o con el Dios de Isaac. Recordemos en Génesis 21, 22 al 34, nos relata el pacto que hizo Abraham con Dios, y exactamente fue en Beerseba. Al mismo momento, también más adelante, podemos ver en el capítulo 26, versículo 23, también Isaac va a ese encuentro con Dios y ahí hace un pacto con Él, y todo se encuentra en Beerseba. Fíjense cómo a veces, hermanos, es importante heredar esos encuentros con Dios a nuestros hijos. En el caso de Jacob o Israel, cuando él parte hacia Egipto, lo primero que él hace es encontrarse con Dios. Y al encontrarse con Dios, lo que hace es hacer o buscar el pacto con Dios. Beerseba, hermano, significa el pozo de los 7, o también el pozo del juramento. Y es allí donde Israel se detiene a adorar a Dios. Como decía, tanto Abraham en Génesis 22, 19 como Isaac en Génesis 26, 23 tuvieron un tiempo en Beerseba, es decir, tuvieron ese encuentro con Dios para ese lugar en el pozo que había comprado Abraham,
En ese pozo hicieron un pacto con Dios. Adorar a Dios, hermanos, en el contexto significa también sacrificar. El abuelo de Israel, Abraham, él había plantado un tamarisco en Berseba muchos años antes y allí había invocado el nombre del Señor. Nos dice en Génesis 21, versículo 33. Isaac recibió una promesa especial de Dios y construyó un altar para el sacrificio invocando el nombre del Señor. Ahora Jacob hace lo mismo. Él hace lo mismo, hermanos, entre encontrarse con nuestro Dios y también, hermanos, el poder hacer un sacrificio para hacer una promesa especial con Dios. Y así, hermanos, es probable que en este mismo lugar, Israel pudiese haber hecho ese sacrificio, y podemos entender entonces acerca de este momento importante que tiene Israel. A veces, hermanos, no nos detenemos a pensar qué es lo que vamos a hacer, y sobre todo si esa decisión que vayamos a hacer es la voluntad de Dios. Y dice, hermanos, en este espacio de reflexión sobre lo que Dios quiere que hagamos, toda decisión debe ser basada en la voluntad de Dios. Porque no es cuestión de lo que nosotros querramos o lo que se nos antoje o nuestros medios. ¿Cuántas veces fracasamos y le echamos la culpa a Dios porque no hizo lo que pensamos? Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido para que Dios nos marque el camino a seguir? Es claro, hermanos, que el asegurarse de la voluntad de Dios, hermanos, Israel y José, hermanos, obviamente tiene que ver con ese encuentro con nuestro Dios. A veces, hermanos, le llamamos pruebas de Dios cuando en ningún momento ni siquiera le preguntamos a Dios. Y si eso es lo que Él quiere para nuestra vida, y sobre todo, si es una buena decisión. ¿Está usted de acuerdo que entonces, cuando todo sale mal, es por nuestra necedad, por nuestra soberbia? Entonces requiere, hermanos, que podamos revertir y reflexionar si nuestras decisiones son de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. De no ser así, tenemos que revertir, porque entonces, ¿de qué manera podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros seres amados, a vivir la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta de los elementos, hermanos, de poder asegurarse de la voluntad de Dios? En el versículo 2 nos dice que habló Dios a Israel en visiones en la noche. A veces, como decía, hermanos, anteponemos nuestras decisiones o nuestra voluntad antes que la de Dios. Israel, en ese lugar de Berseba, estuvo en contacto con Dios. Por eso decía hace un momento, se encontró con Dios. Y al ponerse en contacto con Dios, entonces Dios le reveló en esa noche lo que tenía que hacer. En otras palabras, la voluntad de Dios. Si vamos más de 40 años antes, Jacob estaba a punto de salir de la tierra prometida y Dios le habló en un sueño. Lo podemos ver en Génesis 28, versículos 12 al 17. Ahora, cuando está a punto de abandonar la tierra de Canaán, Dios de nuevo le trae consuelo a través de un sueño. Y es importante preguntarnos entonces, ¿qué es lo que te impide escuchar la voz de Dios? ¿Será acaso que escuchamos más la voz de la sociedad, sus filosofías, la moda, el pecado, la maldad, la injusticia? ¿Será acaso que nosotros escuchamos más ese tipo de voces que la voz de Dios? Es importante, hermanos, la enseñanza que nos da este pasaje bíblico. Porque Dios, hermanos, le exige a Israel que deje de temer. En el mismo versículo 2 nos damos cuenta que Dios le exige a Israel que no tema. Esto indica que Israel
tenía miedo de ir a Egipto. Esa es la razón por la cual él se detiene a adorar a Dios. A veces nosotros estamos llenos de temor, de angustia, de preocupación, de ansiedad, y lo primero que hacemos, como decía, es nuestra voluntad. No buscamos la voz de Dios. Jacob había recordado que antes su abuelo Abraham había ido a Egipto en una época de hambre, y eso fue una manifestación de su incredulidad, y mucho mal eventualmente vino a causa de eso. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículos 10 al 20. También Israel pudo haber recordado que Dios le dijo a su padre Isaac que no fuera a Egipto. Génesis 26, versículo 2. Quizá ese era su temor, porque sabía que quizá ir a Egipto sería motivo de que se cumpliera ese miedo que tenía tanto Abraham como Isaac y ahora en Jacob. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios requiere de creer en Él. No en un sentido intelectual donde decimos que confiamos y a la primera adversidad renunciamos a Él. Porque creer, hermanos, es difícil. Porque no es lo que uno espera. No es aquella fe que se abandona en la primera de cambio, sino es aquella fe, hermanos, que se entrega, que confía, que le entrega la situación en las manos de Dios para que Dios sea Dios. A veces metemos las manos o en las bolsas de nuestro Dios. Así que cuando Jacob llevó a su familia a esta tierra extranjera, él no sabía lo que deparaba el futuro, pero lo que sí sabía al mismo tiempo es que el futuro estaba en las manos de Dios. Otra enseñanza, hermanos, acerca de la voluntad de Dios. Cuando nosotros confiamos en que Dios tiene el futuro, Él conoce la historia de lo que viene, entonces esa fe va a ser más real, esa fe va a ser más auténtica, porque entonces estaremos entregándole todas nuestras situaciones a nuestro Dios, como también las decisiones que en el caso de Israel hace en Beerseba. Entonces, Israel sale de Beerseba y se va a Egipto. Y hermanos, quiero ir cerrando con el tema. Amados, hacer la voluntad de Dios es creerle a Dios en palabras, pero sobre todo en sus pactos. Cuando Dios le pide que no tema a Jacob, además de que no sea incrédulo, Dios le está dando una garantía. Y la garantía es que Él estaría con él. Fíjense, hermanos, en el versículo, lo puede ver en el versículo 3. Dios le dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. Es decir, dijo nuestro Dios. La expresión yo soy tu Dios, el Dios de tu padre, son dos expresiones y que en primer lugar parece algo muy simple, porque se refiere a Él, el Dios de Abraham. Y el hecho de referirse a Él como el Dios de Abraham o como el Dios de Isaac, Dios le enfatiza a Jacob el pacto que hizo primeramente con Abraham y luego asimismo lo repitió con las siguientes generaciones, que es el caso de Isaac. Este nombre de Dios es especial porque enfatiza su pacto con el ahora Israel y muestra el papel especial que los israelitas tendrán más adelante como pueblo escogido por Dios. En el libro de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, hablamos de Génesis 12 del 1 al 3, para que fuera a la tierra de Canaán y dejara su hogar, que era Ur de los Caldeos, hace un pacto con él que se conoce como el pacto abrámico. El Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré,
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Podemos ver que Dios le prometió a Abraham tierra, muchos descendientes y más bendiciones. Esta promesa la repitió al hijo de Abraham, que era Isaac. Génesis 21, versículo 12 y Génesis 26, 3 al 4. Y luego al hijo de Isaac, ¿se acuerdan cuando Isaac bendice a Jacob en vez de Esaú? En Génesis 28, 13 al 15, son semejantes las palabras, y esta bendición entonces va de generación en generación. Gracias a este impacto multigeneracional, será conocido justamente Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta fórmula que muchos usamos a veces al orar, el pronunciar Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es pronunciar que Dios es un Dios de pactos, es decir, que Dios es fiel y que nunca falla. Pues la expresión yo soy tu Dios es quien más adelante será conocido por Moisés como yo soy el que soy, es decir, el que autoexiste, el que no necesita o requiere de ninguna manera alguna materia o algo para que Él realice sus promesas. De allí, hermanos, emana lo que piense, lo que surja. Pues en el inicio podemos ver en Génesis 1:3, cuando dice, hágase la luz, inmediatamente surge la luz, porque Dios es la fuente de todo. Entonces, Él no necesita, hermanos, crear materia, no, de Él emana todas las cosas, hermanos. Si Él piensa, en ese momento surgen las cosas. Fíjense, hay una expresión o una frase de Charles Spurgeon, dice, duda, mi querido amigo, mientras no estés seguro de cuál es la voluntad de Dios, pero cuando tengas certeza de que es acorde a la voluntad de Dios, será infidelidad a Dios cualquier tipo de miedo. Camina hacia adelante porque ese es el último camino a tu lugar de refugio. Aquí Charles Spurgeon, hermanos, nos dice que cuando nosotros confiamos en Dios, es vital para hacer la voluntad de Dios. Es el sello, es la garantía de lo que Dios dice se va a cumplir, porque nosotros estamos confiando, nosotros conocemos a Dios y por consecuencia, hermanos, le estamos adorando. Por último, hermanos, del verso 5 al 27, nos describe la descendencia de Israel, cada uno de sus hijos, cada una de sus esposas, y bueno, las siguientes expresiones son sensacionales. Podemos rescatar 3 expresiones sensacionales en todos estos versículos, y la primera, hermanos, es que llevó a su familia consigo a Egipto. Israel llevó a su familia consigo a Egipto. Esto, hermanos, demuestra la gran fe que tenía Israel. Fíjense cómo es un proceso, hermanos, es progresivo. Primeramente, cuando Israel va a partir a Egipto, lo primero que hace es hacer una escala en Berseba, en el pozo del juramento. ¿Para qué? Para hacer un pacto con Dios. Y en ese pacto antecede a un acto de adoración, hacer un sacrificio, un encuentro con Dios, escuchar la voz de Dios, escuchar la guianza de Dios. ¿Para qué? Para así tomar buenas decisiones y poder hacer su voluntad. En otras palabras, asegurarse. Hay otra expresión sensacional y habla de que los hijos de Judá fueron, y entonces la expresión los hijos de Judá son de especial interés porque el hecho de que vayan los hijos de Judá significa que el linaje de Judá, recuerden que es el linaje mesiánico. Entonces, los hijos de Judá eran vitales en este transitar hacia Egipto. Y por último, la expresión, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. El número total de varones de este clan, así lo resume el escritor, eran 70. O bueno, también dice 66.
Pero dice, más el propio Jacob, José y sus 2 hijos, entonces suman 70. Esto, hermanos, significa que era una gran familia que se convertiría en una nación, que más adelante se convertiría en más o menos 2 millones de personas. Y si nosotros seguimos en esta línea, hermanos, vemos entonces que la promesa que le hizo Abraham, la promesa que le hizo Isaac, y ahora la promesa que hace con Jacob, hermanos, se va a cumplir en un futuro inmediato. Esto habla de que es la bendición que Dios pone en cada uno de aquellos que escuchan su voz y sobre todo que confían en Él y dejan que Él los guíe. Pero sobre todo, hermanos, que hagan la voluntad de Dios. Porque cada vez que hagan o se aseguren que es la voluntad de Dios, entonces las promesas de Dios, hermanos, se cumplirán. Porque las promesas de Dios se cumplen basadas en su pacto y en su voluntad. Y la otra parte, hermanos, que es importante, es saber que todo es un proceso. No es algo que se da de la noche a la mañana o mágicamente, no. Dios es un Dios de experiencia, un Dios que se palpa, un Dios que se experimenta. Pero no se experimenta en la lejanía, sino en esa relación cotidiana, en esa relación cercana, en esa relación donde escuchamos la voz de Dios y revertimos todas aquellas voces que hoy en la actualidad nos hablan, como es la tecnología, la voz de las filosofías, la voz de otras cosas que nos quitan la mirada de las promesas de Dios. Queridos hermanos, deseo que el Señor bendiga su vida y permita que cada uno de nosotros podamos asegurar que la voluntad de Dios la hacemos a través de estos elementos, que es primeramente encontrarse con Dios, segundo, escuchar la voz de Dios para que Él nos guíe, tercera, confiar, depositarle todo en las manos de Dios, la cuarta, hermanos, el poder obedecer la voluntad de Dios, y quinta, hermanos, el saber que Dios es un Dios de pactos y que Él va a cumplir y que el futuro está en sus manos, que Él conoce la historia y que sus promesas están basadas en su pacto y en su voluntad. Y número 6, que es un proceso donde Dios nos mostrará e inclusive abrirá sendas donde no las hay, solamente en esa fe y en esa confianza con Dios. Deseo que el Señor les bendiga grandemente y un abrazo en donde quiera que esté, en paz a vosotros.